Hay una frase que Marco Aurelio escribió en sus meditaciones que sigue siendo un arma afilada hoy. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Piensa en eso un segundo. Lo que decides pensar se convierte en lo que vives. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres no piensan, repiten frases que escucharon, repiten hábitos que heredaron, repiten miedos que ni siquiera son suyos. Y mientras repiten, su vida se desgasta como un río que nunca cambia de cauce. Ahora dime, ¿qué pasaría si pudieras romper ese bucle? Si pudieras pensar con tanta claridad, con tanta fuerza, que la gente alrededor no supiera cómo responder. No estoy hablando de acumular datos como una enciclopedia, sino de desarrollar una inteligencia peligrosa, esa que incomoda, que cambia la dirección de una conversación, que vuelve imposible manipularte. Una inteligencia que, al igual que una espada bien afilada, corta las ilusiones y deja la realidad desnuda. Imagina entrar en una sala donde todos se quejan de la economía, del jefe, de la política. Tú escuchas en silencio y cuando hablas no necesitas gritar ni discutir. Una sola frase tuya cambia el tono de la mesa. Todos callan. No porque seas el más ruidoso, sino porque eres el más lúcido. Esa es la inteligencia de la que vamos a hablar, no la que acumula títulos, sino la que corta cadenas. Los estoicos, con Marco Aurelio a la cabeza, entendieron que la mente del hombre es su única fortaleza real. El imperio puede caer, los amigos pueden fallar, la salud puede debilitarse, pero si dominas tu mente, te vuelves indestructible. Y más que eso, te vuelves peligroso. Porque en un mundo donde casi todos reaccionan como hojas en el viento, el que piensa con claridad se convierte en tormenta. En este video vamos a recorrer los principios que hicieron de Marco Aurelio un emperador distinto, un hombre rodeado de poder, intrigas y guerras, que aún así encontraba paz en su mente y fuerza en su carácter. Y no lo haremos desde la teoría, lo haremos como un manual de batalla para ti, porque si aplicas estas ideas, dejarás de ser manipulado, dejarás de perder energía en discusiones vacías y empezarás a construir una inteligencia tan afilada que pocos se atreverán a subestimarte. Y aquí quiero pedirte algo. Si alguna vez sentiste que piensas diferente, que no encajas del todo porque cuestionas lo que otros aceptan ciegamente, este espacio es para ti. Suscríbete ahora y haz de este canal tu refugio y tu entrenamiento. No es un simple botón, es un recordatorio de que estás eligiendo el camino de la claridad, no el de la confusión. Únete al movimiento de hombres que deciden pensar por sí mismos y construir su fortaleza mental, porque la verdad es esta. La inteligencia estoica no te vuelve simpático ni complaciente, te vuelve firme, incómodo para algunos, inspirador para otros, y esa es la clase de hombre que el mundo necesita. Alguien que no fuerza nada, pero que tampoco se deja arrastrar. Alguien que ve con tanta claridad que su sola presencia obliga a los demás a repensar sus palabras. Así que escucha con atención, porque lo que vamos a compartir aquí no es un adorno intelectual, es un arma. Y en un mundo que quiere que seas débil y distraído, volverte peligrosamente inteligente es tu mejor defensa y tu mayor victoria. Marco Aurelio no era un filósofo en una biblioteca aislada, era un emperador rodeado de caos, guerras, traiciones y enfermedades. Y sin embargo, su arma más peligrosa nunca fue un ejército, sino su mente. Lo que lo distinguía era su capacidad de mirar la realidad sin adornos, sin autoengaños, sin máscaras. Esa claridad brutal fue lo que lo hizo peligroso, porque lo liberaba de ilusiones y lo preparaba para actuar con precisión. Piénsalo, la mayoría de la gente vive atrapada en interpretaciones, no en hechos. Un jefe te ignora y lo conviertes en un drama personal. Un amigo no te responde y lo traduces como rechazo. Una oportunidad no se da y lo ves como una injusticia cósmica. Pero en realidad todo eso son adornos que tu mente añadió a lo ocurrido. El hecho es simple. Alguien no contestó.
Alguien no reconoció tu esfuerzo, algo no salió como querías, el resto es ruido. Marco Aurelio practicaba cada mañana un ejercicio, recordarse que ese día se encontraría con ingratos, arrogantes, desleales y envidiosos. No para deprimirse, sino para anticipar la realidad sin maquillarla. Así, cuando ocurría, no era sorpresa ni ofensa, era simplemente siendo el mundo. Y él, preparado, podía responder con serenidad. ¿Qué pasaría si tú hicieras lo mismo? Si en lugar de esperar que todo el mundo te trate con justicia, aceptaras que muchas veces no será así. No como resignación, sino como estrategia. Porque si esperas menos ilusiones, sufres menos decepciones. Y cuando no estás ocupado en decepcionarte, puedes ocuparte en actuar con inteligencia. La claridad brutal de Marco Aurelio también se aplicaba a sí mismo. En sus escritos se criticaba con dureza. Se recordaba cuando había caído en la tentación de buscar elogios, cuando había reaccionado con ira, cuando había cedido al cansancio. No se justificaba, se observaba como si fuera un juez imparcial. Y eso lo hacía más fuerte, porque no se escondía detrás de excusas. Quiero que lo pienses en tu vida. ¿Cuántas veces te justificas diciendo, estoy cansado, no tengo tiempo, no tengo apoyo? Cada una de esas frases es un velo que pones sobre la realidad. La verdad es más simple y más dura. Elegiste no hacerlo. Y aceptar esa verdad, por incómoda que sea, es el primer paso hacia la inteligencia peligrosa. Porque el hombre que se engaña a sí mismo ya está derrotado antes de empezar. Aquí está el ejercicio práctico. Cada noche, escribe en una hoja lo que ocurrió en el día y sepáralo en 2 columnas. En la primera, los hechos puros. En la segunda, lo que interpretaste. Mi jefe no me saludó. Es un hecho. Me odia y no valora mi trabajo. Es interpretación. Haz esto una semana y verás cuántas veces la realidad no era el problema, sino tu narrativa. Esa diferencia es oro. El hombre que logra ver la vida con claridad ya está por delante del resto, porque mientras otros gastan energía peleando con fantasmas, él la invierte en resolver lo que sí está frente a sus ojos. Marco Aurelio entendía que la claridad es poder, y el poder es peligroso para quienes viven de la confusión. La claridad brutal no es fría ni cruel, es liberadora. Es darte cuenta de que la mayoría de tus problemas no eran hechos, sino historias que inventaste alrededor de esos hechos. Y si puedes ver eso, puedes empezar a desarmar la ansiedad y a pensar con más fuerza. No necesitas ser emperador para aplicarlo. Basta con empezar hoy mismo. Cada vez que algo te altere, detente y pregúntate, ¿qué pasó realmente? ¿Y qué parte añadí yo con mi mente? Esa sola pregunta puede ahorrarte horas de sufrimiento y años de desgaste, porque la claridad no solo te vuelve más inteligente, te vuelve libre. Marco Aurelio sabía que el mayor campo de batalla no estaba en Roma, ni en los muros de las ciudades conquistadas, sino dentro de él mismo. El hombre que no se conoce es como un barco sin timón. Avanza, sí, pero a la deriva, a merced de cualquier viento. El hombre que se observa, en cambio, se vuelve capitán de su destino, porque identifica sus propias corrientes y las gobierna. La observación de uno mismo es la práctica de mirarte como si fueras otro. ¿Por qué reaccionaste así? ¿Por qué repetiste ese hábito que juraste abandonar? ¿Por qué sigues postergando ese proyecto que dices que es importante para ti? Preguntas simples, pero incómodas, porque desnudan la incoherencia entre lo que dices y lo que haces. Marco Aurelio escribía cada noche sus meditaciones, no para publicarlas, sino como un espejo. Ahí se reprochaba, se corregía, se recordaba lo que había hecho mal y lo que debía hacer mejor. Ese hábito lo mantenía lúcido en medio de la confusión del poder. No necesitaba un público que lo juzgara, él mismo era su juez. Y esa disciplina de autoobservación lo hacía libre, porque mientras otros vivían para impresionar, él vivía para corregirse. Mírate a ti mismo hoy. ¿Qué cosas repites en piloto automático?
¿Qué excusas te cuentas que ya ni cuestionas? Tal vez digas, no tengo tiempo, cuando en realidad pasas horas desplazándote en redes sociales. O digas, soy así, como si tu carácter fuera una condena y no una elección. Esa falta de observación te hace débil porque no ves las cadenas que tú mismo te pusiste. La autoobservación es incómoda, pero es el inicio de la inteligencia peligrosa. El hombre que se atreve a mirarse sin filtros descubre patrones que los demás ignoran. Sabe dónde tropieza, sabe qué lo dispara, sabe qué lo distrae y con ese mapa puede anticiparse. La mayoría vive apagando incendios emocionales que ellos mismos provocaron. El que se observa empieza a prevenirlos. Un ejercicio simple, durante 3 días, cada vez que sientas ira, frustración o tristeza, escribe exactamente qué pasó y cómo reaccionaste. Después, al final del día, léelo en frío. Notarás que en la mayoría de los casos, tu reacción no fue por lo ocurrido, sino por cómo lo interpretaste. Esa brecha entre el hecho y tu respuesta es el terreno donde se entrena la autoobservación. No necesitas esperar una tragedia para practicarlo. Puedes hacerlo en lo cotidiano. ¿Por qué comes de más cuando estás ansioso? ¿Por qué procrastinas justo cuando la tarea es más importante? ¿Por qué hablas de más cuando deberías guardar silencio? Cada respuesta que encuentres es un ladrillo menos en el muro de la ignorancia. Y aquí quiero invitarte a algo. Escribe ahora, en los comentarios, una frase que simbolice tu compromiso contigo mismo. Puede ser tan simple como, me observo antes de actuar. Esa frase no es para mí, es para ti. Porque al escribirla, tu mente entiende que ya no estás en piloto automático. Es un pequeño compromiso público que te recordará lo que has decidido. Piensa en esto. ¿Qué es más peligroso, un hombre con armas o un hombre que se conoce tanto que nadie puede manipularlo? El primero puede perder sus armas, el segundo jamás pierde su fortaleza. Porque cuando sabes quién eres y cómo funcionas, puedes anticipar las jugadas del enemigo, puedes resistir la tentación, puedes gobernarte en medio de la tormenta. Marco Aurelio practicaba la observación incluso de su orgullo. Se decía, no eres más que polvo y ceniza, y al recordarse eso, mantenía a raya la soberbia. Porque no se trata solo de corregir debilidades, sino también de vigilar los éxitos, que son igual de peligrosos cuando te ciegan. El hombre que se observa celebra sus victorias, pero no se emborracha con ellas. La autoobservación, entonces, no es un acto de narcisismo, es un acto de disciplina. Es entrenarte para ser espectador de ti mismo y desde ahí ser tu propio estratega. Y aunque duela, te pone en ventaja, porque mientras el mundo vive ciego, tú caminas con un espejo en la mano. Y esa claridad, amigo mío, es lo que te vuelve peligrosamente inteligente. Marco Aurelio entendía algo que la mayoría de los hombres ignora. Las palabras son como espadas. Pueden construir confianza o pueden destruirla. Pueden calmar una tormenta o encenderla. Y, sobre todo, revelan la calidad de la mente que las pronuncia. En sus meditaciones se repetía constantemente, habla solo lo necesario, di lo justo, evita la palabrería, porque sabía que cada vez que hablamos, revelamos debilidades, el ego que necesita aprobación, el miedo que busca justificarse, la inseguridad que intenta impresionar. El sabio, en cambio, mide sus palabras como un guerrero mide sus golpes, no por cantidad, sino por precisión. Piensa cuántas veces arruinaste algo, no por lo que hiciste, sino por lo que dijiste. Esa discusión en la que dijiste lo que no debías. Esa entrevista en la que hablaste demasiado para rellenar silencios. Esa vez que compartiste tus planes con personas que no debían escucharlos. Cada palabra innecesaria fue como una grieta en tu armadura. El poder de la palabra medida no es callar siempre, es hablar con intención, es elegir que tu voz no sea ruido, sino un golpe certero. Por eso los estoicos decían que el silencio es la primera escuela de sabiduría. El hombre que puede quedarse en silencio cuando otros gritan ya está demostrando fortaleza.
y cuando decide hablar, su voz corta el aire como una flecha. Marco Aurelio lo practicaba incluso en su rol de emperador. Imagina la presión, miles de soldados esperando órdenes, senadores buscando favores, embajadores intentando manipularlo. Bastaba con una palabra equivocada para desatar una guerra. Por eso, muchas veces guardaba silencio antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque sabía que el silencio es una forma de poder. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces sientes la necesidad de explicar de más, de justificarte, de llenar cada silencio? Esa ansiedad por hablar es fuerza, no es debilidad. La inteligencia peligrosa se construye cuando conviertes tu palabra en algo escaso y valioso, cuando los demás saben que, si hablas, será porque tienes algo que importa. Quiero proponerte un ejercicio estoico. Durante esta semana, reduce tus palabras a lo esencial. Antes de responder, pregúntate, ¿esto es necesario? ¿Esto agrega valor? ¿Esto refleja quién quiero ser? Si la respuesta es no, guarda silencio. Notarás algo curioso. La gente empezará a escucharte más. En un mundo de ruido, el que habla poco se convierte en faro. Tus palabras, bien usadas, pueden mover voluntades, inspirar respeto y desarmar enemigos. Pero mal usadas, te hacen predecible, manipulable, débil. Sé el hombre que habla poco y actúa mucho, que escucha más de lo que responde, que cuando abre la boca, todos sienten que algo importante está por llegar. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. Dominar tu palabra es dominarte a ti mismo, porque quien no puede controlar su lengua, tampoco puede controlar su mente. Marco Aurelio tenía un don especial. Veía en cada golpe de la vida una lección disfrazada. Para él, un obstáculo no era un freno, sino un maestro. Escribió en sus meditaciones: el impedimento para la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Una frase simple pero explosiva. Significa que todo lo que hoy parece bloquearte puede transformarse en la fuerza que te impulsa. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces maldijiste un problema que tiempo después terminó siendo tu mayor escuela? Ese despido que te obligó a aprender nuevas habilidades. Esa ruptura que te forzó a mirarte al espejo y crecer. Esa enfermedad que te recordó la fragilidad del cuerpo y la importancia de cuidarlo. En el momento parecía castigo. En retrospectiva, fue entrenamiento. Los estoicos no buscaban evitar los golpes, porque sabían que la vida nunca deja de lanzarlos. Lo que buscaban era convertir cada golpe en peso de gimnasio. La carga que hoy te duele es la misma que mañana te hace más fuerte. Y el que logra ver esto ya es más inteligente que el resto, porque deja de pelear contra lo inevitable y empieza a aprovecharlo. Marco Aurelio enfrentó la peste antonina, que arrasó con millones de vidas en Roma. Podría haberse rendido al miedo, pero en lugar de eso se preguntó: ¿qué me toca hacer como hombre y como emperador? La respuesta no fue llorar sobre el desastre, sino organizar recursos, mantener la calma y dar ejemplo. El dolor no se fue, pero su respuesta lo convirtió en un líder aún más respetado. En tu vida, este principio es igual de real. El tráfico que te estresa puede ser tu entrenamiento en paciencia. La crítica que te hiere puede ser tu entrenamiento en humildad. El fracaso que te aplasta puede ser tu entrenamiento en resiliencia. El obstáculo no desaparece, se convierte en gimnasio para la mente. Quiero que entiendas algo. El mundo no se divide entre los que tienen problemas y los que no. Se divide entre los que se hunden con ellos y los que los usan como escalera. La inteligencia peligrosa consiste en pertenecer al segundo grupo, porque mientras los demás malgastan energía en quejarse, tú la inviertes en crecer. Y aquí te pido algo. Si lo que estás escuchando resuena contigo, si alguna vez transformaste un golpe en fuerza, muestra tu apoyo a este mensaje. Dale un me gusta a este video como recordatorio de que no te rindes frente a los obstáculos, sino que los conviertes en tu combustible. No es un gesto pequeño,
Es tu manera de afirmar que eliges el camino del crecimiento, no de la queja. El estoicismo no te promete una vida fácil, te promete una mente tan entrenada que aunque la vida sea dura, tú siempre salgas más fuerte. Así que la próxima vez que la dificultad aparezca, no te preguntes ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para crecer? Esa pregunta sola puede cambiar por completo tu destino, porque como decía Marco Aurelio, el obstáculo no está en tu camino, el obstáculo es tu camino. Marco Aurelio, a pesar de ser el hombre más poderoso de su época, sabía que no siempre la fuerza está en la espada o en el discurso, sino en el silencio. Un silencio cargado de intención, que no es vacío, sino una declaración de dominio propio. Los estoicos comprendían que el silencio no es ausencia de acción, sino acción controlada. En un mundo donde todos hablan para impresionar, para defenderse, para llenar el aire de ruido, el que calla y escucha se convierte en alguien peligroso, porque mientras los demás se desenmascaran con sus palabras, él observa, analiza y espera el momento adecuado para actuar. El silencio estratégico no significa cobardía, significa inteligencia. Cuando te quedas en silencio ante una provocación, no estás perdiendo la batalla, estás ganando terreno. Estás entrenando a tu mente para no ser un reflejo automático de lo que ocurre afuera. Porque, como decía Epicteto, no son las cosas las que nos alteran, sino la opinión que tenemos de ellas. Y tu primera defensa contra esa alteración es el silencio. Piensa en cuántas veces te arrepentiste de lo que dijiste y cuántas veces te arrepentiste de lo que callaste. Casi siempre el dolor viene de las palabras que no supiste controlar, no del silencio que decidiste mantener. Un insulto respondido con otro solo agranda el fuego. Un insulto respondido con silencio revela dominio. Los estoicos practicaban este arte incluso en sus relaciones más cercanas. Marco Aurelio, al escribir sobre la convivencia diaria, se repetía que debía esperar la ingratitud y la arrogancia de otros. Al callar en esos momentos, no estaba reprimiendo su dolor, estaba entrenando su fortaleza. Sabía que no podía controlar cómo actuaban los demás, pero sí podía controlar su respuesta, y el silencio era la primera muralla de su fortaleza interior. En tu vida cotidiana, este principio tiene un poder inmenso. Imagina que en el trabajo alguien critica tu esfuerzo delante de todos. El impulso natural es defenderte, demostrar que tienes razón. Pero si eliges el silencio, no desde la pasividad, sino desde la certeza de tu valor, logras dos cosas. Desarmas al agresor y refuerzas tu propio control. El silencio se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo, una señal de que tu valor no depende de la opinión del momento. Pero el silencio estratégico no es solo defensa, es también espacio de construcción. Cuando eliges callar, tu mente se abre al análisis profundo. El silencio te da la oportunidad de ver patrones que otros no ven, de reflexionar antes de decidir, de escuchar lo que los demás ignoran. Es en esos espacios de quietud donde surgen las mejores ideas y las decisiones más sabias. Haz la prueba esta semana. Guarda silencio en una conversación donde normalmente te extenderías para explicar de más. Escucha el doble de lo que hablas. Observa cómo los demás revelan sus motivaciones, sus miedos, sus planes. Tú, mientras tanto, tendrás la ventaja de ver más claro. Y aquí está la enseñanza central. El hombre que domina su silencio es dueño de su fortaleza interna, porque ya no depende de la aprobación inmediata ni de la necesidad de responder a todo. Su energía no se dispersa en discusiones vacías, sino que se concentra en lo esencial. Marco Aurelio no necesitaba gritar su poder, su sola presencia imponía respeto, porque la autoridad real no está en la cantidad de palabras, sino en la calidad del carácter. Y el carácter se forja en silencio, cuando decides quién eres sin depender de los ojos de nadie. Así que pregúntate, ¿qué dice tu silencio de ti?
¿Es un vacío de miedo o es un muro de fortaleza? El silencio, bien usado, no solo te protege, te convierte en un hombre que impone respeto sin necesidad de ruido. Y en un mundo dominado por el grito y la opinión constante, eso es lo que te hace verdaderamente peligroso. Un hombre verdaderamente fuerte no se mide por lo que posee ni por cuántos lo siguen, sino por el eco que dejan sus actos cuando ya no está en la habitación. Marco Aurelio lo sabía. Cada decisión que tomaba no era solo suya, sino una semilla que germinaría en generaciones futuras. Ese es el legado de la mente peligrosa. Entender que tu crecimiento personal nunca se queda solo en ti. Los estoicos hablaban de oikeiosis, la idea de que nuestras acciones están conectadas con los demás como círculos concéntricos. Lo que haces por ti termina afectando a tu familia, a tu comunidad, a tu ciudad. Cuando entrenas tu mente y te gobiernas a ti mismo, no solo mejoras tu vida, creas un ejemplo silencioso que inspira a quienes te rodean. Piensa en esto. ¿Cuántas veces alguien cercano cambió su actitud solo porque vio cómo tú actuabas? Tal vez tu hijo decidió ser más disciplinado porque te ve levantarte temprano cada día. Tal vez un amigo dejó de quejarse porque vio que tú enfrentabas las dificultades en silencio. Tal vez un colega empezó a respetarte más porque aprendió que tu palabra es firme y tu carácter predecible. Tu influencia no viene de discursos, sino de coherencia. La mente peligrosa, esa que se observa, que mide sus palabras, que convierte los obstáculos en aprendizaje y guarda silencio estratégico, inevitablemente se convierte en referencia. Y no porque grite serlo, sino porque los demás reconocen en ella algo raro, algo escaso, solidez. En un mundo donde todos buscan atención, el hombre sólido atrae respeto sin pedirlo. Marco Aurelio jamás pensó en ser recordado como el emperador filósofo. De hecho, sus meditaciones eran, y sin embargo hoy, siglos después, seguimos leyendo sus palabras porque contienen el peso de una vida coherente. Ese es el verdadero legado, no la fama, sino la huella invisible que dejas en las mentes y corazones que tocas. Ahora, detente un momento y piensa, ¿qué rastro estás dejando tú? Si mañana ya no estuvieras, ¿qué aprenderían los que te conocieron de tu forma de vivir? ¿Verían en ti a alguien que siempre se quejaba o a alguien que resistía con dignidad? ¿A alguien que perseguía la validación externa o a alguien que caminaba recto sin importar las opiniones? Esa reflexión puede incomodar, pero es la que despierta la urgencia de vivir con intención. Y aquí es donde te invito a hacer algo más. Si lo que escuchas te resuena, comparte este mensaje con alguien que lo necesite, porque el legado también se multiplica cuando la sabiduría se transmite. Al compartirlo, no estás difundiendo mis palabras, sino recordándole a otro hombre que puede despertar su propia fortaleza. El legado de la mente peligrosa no es espectacular ni ruidoso, es simple. Cada día decides dejar el lugar un poco mejor de como lo encontraste. Puede ser tu casa, tu trabajo, tu círculo de amigos. No necesitas ser emperador ni filósofo para hacerlo. Basta con elegir vivir con disciplina, con control y con propósito. Y cuando llegue el final, lo único que quedará de ti serán las huellas que marcaste en los demás. Ese es el legado que ningún tiempo puede borrar. Si llegaste hasta aquí, ya lo sabes, la fuerza que buscabas afuera estaba siempre dentro de ti. En estos 6 pasos hemos recorrido un camino que Marco Aurelio y los estoicos entendían mejor que nadie, el de la mente que se convierte en su propia fortaleza. Primero vimos el golpe de realidad. Nadie está tan pendiente de ti como imaginas. Ese reconocimiento que persigues no es tan vital, y al comprenderlo, te liberas. Después, entendiste la ilusión de la aprobación y cómo esa necesidad constante de validación solo encadena tu voluntad. Seguiste hacia la disciplina del silencio, aprendiendo que callar no es debilidad, sino poder. Luego, construiste tu fortaleza interna, ese espacio inviolable que no depende de los demás.
Más adelante, abrazaste el dolor como maestro, comprendiendo que el desconfort es el gimnasio de tu carácter. Y finalmente, descubriste que el verdadero legado no está en los aplausos, sino en la coherencia diaria, en la huella invisible que dejas en quienes te observan. ¿Lo ves? Este no fue un paseo intelectual, fue un mapa práctico para matar, sin piedad, esa versión débil de ti que siempre se excusa, que siempre espera, que siempre mendiga atención. Esa versión ya no puede ser la que lidere tu vida. El estoicismo no te pide perfección, te pide consistencia, no te exige que no sientas dolor, te enseña a usarlo, no te promete una vida fácil, te prepara para ser más fuerte que cualquier dificultad. Y si decides aplicar estas lecciones paso a paso, empezarás a notar algo poderoso. Tu energía dejará de dispersarse en cosas que no controlas y se concentrará en lo único que siempre fue tuyo, tu mente, tus actos, tu carácter. Y aquí está mi desafío final. No dejes que esto se quede en un video más. Haz un compromiso real contigo mismo. Hoy, no mañana, define un acto concreto que represente tu nueva versión. Puede ser pequeño, levantarte más temprano, cortar una excusa, entrenar aunque no tengas ganas, callar cuando sientas que el ego quiere hablar. Ese acto será tu declaración de guerra contra tu antiguo yo. Si este mensaje resonó en ti, muéstralo. Apoya este canal para que sigamos construyendo juntos esta comunidad de hombres que eligen crecer, no quejarse. Y más importante aún, comparte este contenido con alguien que lo necesite. Tal vez sea tu hermano, tu amigo, tu colega. Hazle llegar esta chispa, porque así es como el fuego del cambio se expande. Y ahora, antes de irte, quiero invitarte a dar el siguiente paso conmigo. Este video termina, pero la jornada apenas comienza. En el próximo contenido vamos a profundizar en otra clave del estoicismo que puede transformar radicalmente tu forma de vivir. Si ya diste este paso hoy, no te detengas. Tu versión fuerte no nace de un momento aislado, sino de la repetición constante. Recuerda esto. Serás recordado no por lo que dijiste que ibas a hacer, sino por lo que hiciste. Mata a tu versión débil. Camina como maestro de ti mismo y sigue avanzando.